¿Cómo les va? Sigo aquí con el magistrado Arturo Nale García, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas y pues conocedor del caso Ayotzinapa, pero también lo que a mí me sorprende mucho, pues quien ha pedido al presidente de la Suprema Corte hacer lo necesario para facilitar que el exprocurador Murillo sortee, tan enfermo como está y ya con edad avanzada, pues que lo pueda sortear en su casa. Buenas noches de nueva cuenta, abogado. Gusto saludarte de nueva cuenta, Carlos, querido. Anoche, hablando del señor Murillo Karam, hablamos de lo descabellado que es imputarle la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pero también te decía yo que finalmente su suerte o su estancia o no en la cárcel depende de lo que decida el juez de la causa. ¿Qué posibilidades le ves, conociendo la gestión de Arturo Saldívar Lelo de la Rea como presidente del Poder Judicial Federal, de que, digamos, te haga caso en tu solicitud que le hiciste? No, pues no tengo ninguna seguridad de que mi ruego, tenga eco, pero lo menos que puedes hacer por un amigo en desgracia, Carlos, lo menos que puedes hacer es lo que yo estoy haciendo. Rogarle, porque así lo dije, rogarle al ministro Saldívar su intervención para que se resuelva el cambio de medida cautelar. Si este asunto se dilata, si el juicio se resuelve en enero, febrero, marzo del año que entra, porque mira que hay asuntos que tardan meses en que se resuelvan, pues puede ser demasiado tarde por la deteriorada situación en que se encuentra la salud del exprocurador Murillo Karam. Entonces, lo menos que puedo hacer es lo que estoy haciendo, Carlos, tratar por todos lados de que se concienticen en el Poder Judicial de la Federación de la situación tan delicada en la que se encuentra alguien que desde mi muy personal punto de vista es totalmente inocente del delito del que se le acusa. Pero en esto, magistrado, también juega la política. Y me parece que hay un cálculo también político para satisfacer los apetitos, yo no sé si de desquite, de venganza o de qué naturaleza que tienen, no tanto, pienso yo, los padres de los muchachos de Ayotzinapa, como algunas agrupaciones que los vienen acompañando, y creo que mal aconsejando, que insisten en señalar que el crimen de la noche de Iguala, de hace más de 8 años, fue un crimen de Estado, en el que no solo implican a Murillo Karam, sino también al ejército. Sí. A ver. Tú conoces el caso, hiciste tu tesis y parece ser que en esto ha jugado un papel muy importante el grupo interdisciplinario de expertos independientes que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿No puedes explicarlo? Sí, mira, Carlos, esa noche llegaron a Iguala cerca de 100 muchachos a bordo de 2 autobuses. Ya en Iguala tomaron 3 autobuses más, pero esa noche llegaron a Iguala 98, 99 chicos. De ellos están desaparecidos 43. Los otros 50 y tantos sobrevivientes, Carlos, son testigos de lo que pasó esa noche y declararon. Los choferes de los autobuses son testigos de lo que pasó esa noche y declararon. Las decenas o centenas de personas que estaban en el Zócalo de Iguala festejando el informe de la esposa del presidente municipal son testigos de lo que pasó esa noche y declararon. Hay cualquier cantidad de videos
del sistema de videovigilancia que hay ahí en la ciudad, que dan fe, que dan testimonio de lo que pasó esa noche. Se practicaron pruebas de balística que demostraron lo que todos estos testigos declararon, que las balas que atacaron a los normalistas salieron de las pistolas de los policías preventivos municipales de Iguala. Fueron estos policías los que atacaron a balazos a los muchachos. Unos salieron huyendo, otros fueron detenidos por estos elementos policíacos, llevados a la barandilla y después entregados a un grupo delictivo. Eso está más que probado. Quien atacó, quien detuvo, quien privó de la libertad a los muchachos y por lo tanto son responsables de su desaparición, son los policías preventivos municipales de Iguala y sus jefes, entre ellos obviamente el presidente municipal, Abarca. Bueno, todo esto, Carlos, se esclareció en 4 meses y más de 140 personas fueron llevados a la cárcel por estos hechos. Los policías de Iguala, los policías de Huitzuco, de Cocula, el presidente municipal, miembros de Guerreros Unidos, muchos de ellos confesos, declararon con lujo de detalles lo que hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron. Pero, magistrado, si me permites la interrupción. En la investigación que encabezó Jesús Murillo Caram, se concluye, aunque es una investigación que nunca cerró, la dejó abierta, pues. Sigue abierta. Pero en su narrativa y la de criminales confesos, los muchachos terminaron, o todos o muchos, siendo asesinados y quemados en el basurero de Cocula. Y ahí es donde el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, con la opinión de una persona que dicen que es experto, que ni siquiera bajó al muladar y desde arriba en una visita de unos cuantos minutos dijo que ahí no había habido ninguna fogata, ninguna hoguera, el GIEI empezó a ponerle veneno a la versión de Murillo y de ahí se han desprendido muchísimas cosas. Sin embargo, el GIEI vino pues por instrucción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y México tiene firmados convenios con esa Comisión Interamericana. Y yo te pregunto, siendo que tu tesis se ocupó de este asunto, ¿hasta dónde el gobierno mexicano está obligado o no con la Comisión Interamericana y sus enviados del GIEI? No, las recomendaciones o las observaciones del Grupo Interdisciplinario Independiente, del GIEI, no son vinculantes para el Estado mexicano. Si hubiera una sentencia de la Corte Interamericana, sería otra cosa. Pero no es lo mismo una sentencia de la Corte Interamericana que una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son cosas, la Comisión es una cosa, la Corte es otra. El actual gobierno de lo que le llaman la Cuarta Transformación ha refrendado el contrato con estas personas. Sí, a ver, Murillo los trajo, Murillo los contrató, Murillo les pagó para que vinieran, en el ánimo de transparentar la investigación, en el ánimo de que organismos internacionales revisaran que las cosas se habían hecho con seriedad, con profesionalismo, con objetividad, pero también para que coadyuvaran en la investigación. Pero y en lugar de venir a... por la culata. Exacto. En lugar de venir a coadyuvar con la investigación, han venido a criticar, a cuestionar, a tratar de echar abajo a toda costa la investigación. A ver, no hay investigación perfecta. Yo ya fui 5 años procurador en mi estado y cualquier investigación puede tener errores, puede ser perfectible, puede estar incompleta, pero a ver, decir que todo está mal y ahora decir que el ejército y ¿qué tiene que ver el ejército en esto? A ver, insisto, lo que sobran son pruebas, Carlos, de que quien atacó a los muchachos esa noche
fueron los policías preventivos de Iguala. Quien los detuvo fueron los policías de Iguala. Quien los entregó a Guerreros Unidos fue la policía de Iguala. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, estos cuates creían que ahí en los autobuses venían infiltrados miembros de otro cártel. De los rojos. Al contrario, de los rojos. Esa es la famosa verdad histórica. ¿Puedes creer o no la puedes creer, claro, Carlos? Pero no dar el brinco para negar todo, porque además la negación se basa en algo que bien a bien es un gran cuento hasta donde he podido... a ver, Carlos, vamos a suponer. Es que todos los acusados prácticamente fueron torturados, pero hasta donde sé, una averiguación criminal no se basa solo en declaraciones de los detenidos, sino que hay peritajes en trabajo, claro, criminalística, obviamente, genética, etcétera. Y parece que por un tribunal tamaulipeco se desconoció, bueno, un tribunal federal con sede en Tamaulipas, se desconoció todo lo que se hizo y eso ha propiciado que salgan en libertad más de 100 de los 130 y tantos detenidos, magistrado. Sí. Lo que sí te puedo asegurar, vamos a suponer que la llamada verdad histórica es una mentira histórica. ¿Eso significa que Murillo los privó de la libertad? ¿Eso significa que Murillo debe estar en la cárcel por desaparición forzada? Él los desapareció, Por favor, es irrisorio, Carlos. Es irrisorio. Arturo Nale García, mis respetos. Transmíteselos, por favor, a tu hermana, secretaria federal de Energía del gobierno federal. Ella anda construyendo refinerías. Sí. Yo ando impartiendo justicia en Zacatecas. Bueno, yo te agradezco mucho estas conversaciones, te deseo lo mejor y te felicito por la claridad con que expones tus razones para pedirle al presidente de la Suprema Corte de Justicia pues ejercer sus buenos oficios para facilitar que Murillo Karam, con 3 enfermedades y con edad suficiente para estar en su casa, lo dejen sortear el juicio precisamente en prisión domiciliaria. Celeridad, simplemente. Gracias, Arturo, muchas gracias. Gusto saludarte, Carlos, querido. Buenas noches.